Muy buenas noches a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta primera versión de nuestro live de los semilleros de la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad del Bosque. Mi nombre es Mario Chavarriaga, soy el nodo de investigación formativa y de la Oficina de Investigaciones de la Facultad de Comunicación y Creación. Este espacio, los lives, es un espacio de diálogo con los distintos semilleros que hacen parte de la Facultad de Creación y Comunicaciones de la Universidad del Bosque, en el que buscamos dialogar de manera tranquila sobre los proyectos que desarrollan estos semilleros alrededor de temáticas particulares. La temática que abordaremos el día de hoy es cuál es el punto de partida en un proyecto de investigación-creación, como un tema de discusión que es recurrente dentro de las investigaciones y más aún de la investigación-creación, es cuál es nuestro punto de partida para poder identificar nuestro tema, nuestros interrogantes, nuestras motivaciones alrededor de lo que queremos identificar en nuestro abordaje investigativo. Este tipo de planteamientos nos acercan a una reflexión que nos da el teórico español José Antonio Sánchez Martínez en su texto Indefiniciones, en el cual nos dice: ese dar vueltas sin llegar necesariamente a ningún lugar predeterminado es una característica de la investigación-creación. No se trata tanto de extraer un conocimiento concreto, sino asumir diferentes perspectivas respecto a un problema, acercarse a él desde posiciones renovadas, informadas por la anterior. Con esta breve introducción, vamos a desarrollar 4 segmentos rápidamente dentro de nuestro live del día de hoy. En el primero trataremos de identificar los semilleros que están invitados, cuál es la forma en la cual identifican su tema. Después de esto, de identificar su tema, cuál es su punto de entrada, si la investigación de manera teórica, tradicional, o la creación, o cómo se generan esos cruces entre estas dos perspectivas. Y posteriormente abordaremos parte de los métodos de inicio en el cual inicia el abordaje investigativo. Tenemos en nuestro live del día de hoy a 4 semilleros que nos acompañan con sus respectivos líderes y lideresas. Tenemos a John Osa, del semillero Danza Contemporánea, que hace parte del programa de arte dramático. Daniela Arias Reina, del semillero Mano Alzadas, del programa Diseño Industrial. Luis Alejandro Estrada, de CreaFab, y que hace parte del programa Diseño Industrial. Gabriela Gaitán y Valentina Niño, que nos están acompañando del semillero Rollo Digital, también del programa de Diseño Industrial. Entonces, les doy un saludo, muy buenas noches, ¿cómo están todas y todos? Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario. Buenas noches, Buenas Mario. noches, Mario. Es un gusto tenerlos acá. Yo sé que va a ser muy entretenido nuestro diálogo. Bueno, voy a lanzar así en frío, de inmediato, la primera pregunta para que tratemos de explorar. ¿Cuál es, en el transcurrir o en la vida que lleva investigativa cada uno de sus semilleros, cuál es la forma en que identifican los temas de investigación? Mm. Hola, bueno, yo soy Valentina del semillero de fotografía Rollo Digital y digamos que la manera en la que nosotros abordamos los temas de investigación es bastante curiosa, puesto que en el semillero pues entendemos que la fotografía es un arte y que este arte puede apoyar diferentes tipos de investigación. Por tanto, la manera en la que encontramos como los temas de investigación es como identificar a lo mejor esas realidades que pueden generar un impacto a nivel social, a nivel universitario. Entonces, digamos,
en nuestro último proyecto lo que identificamos fue literalmente observar el cuerpo. Nuestro proyecto se llama Corporalidad, entonces desde ahí empezar a entender cómo el cuerpo expresa cosas. Y digamos, con los anteriores proyectos que hemos hecho, los hemos hecho más que todo de apoyo. Entonces, es entender esas dos partes, cómo la fotografía puede apoyar otros procesos de investigación y cómo desde la fotografía también podemos sensibilizar a los estudiantes o a la sociedad. Muy interesante, Valentina, muchas gracias. Adelante, Luis, que buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Bueno, yo me presento, soy Luis Alejandro Estrada, diseñador industrial. Yo soy líder de CreaFab y bueno, nosotros en CreaFab nos dedicamos a explorar las tecnologías de fabricación digital, pues sus potencialidades. En nuestro caso, nosotros tenemos como una metodología híbrida en donde, dependiendo del proyecto y el alcance de la investigación, pues iniciamos desde la parte teórica o desde una fase ya más como de comprobación o exploración, ya que nosotros nos enfrentamos mucho a experimentar con lo que son las máquinas, las tecnologías, los materiales. Por lo tanto, dependiendo del alcance del proyecto, es, digamos que donde elegimos si iniciar por investigación teórica directamente o por validación y exploración experimental. Entre más grande, digamos que es el proyecto y más bagaje necesita en términos teóricos, pues iniciamos más cercanos a la investigación o si es un tema de exploración netamente y práctica, pues iniciamos desde ahí. Gracias, Luis. Luis, ¿y cómo es ese primer encuentro temático? ¿Cómo se encuentran los temas que ustedes quieren abordar? ¿Aparecen por demanda o en un momento de inspiración, en diálogo entre los integrantes del semillero, aparece repentinamente el tema? Pues realmente en nuestro caso, nosotros, como te digo, depende del alcance, porque hemos planteado proyectos en donde cada uno de nosotros escoge una temática, escoge una tecnología en donde con la que nos sintamos más cómodos y a partir de ella exploramos desde lo práctico y luego planteamos una metodología teórica. Y por otro lado, pues también hemos hecho, por ejemplo, para tratar de entrar a la convocatoria interna de la universidad, pues digamos que ya nos reunimos todos a hablar sobre las potencialidades de un proyecto un poco más sólido en términos teóricos y demás. Entonces, digamos, en ese caso, nosotros sí revisamos una serie de referentes y de artículos científicos en donde pues nos basamos. Sí, tenemos como esa referencia teórica para llegar a plantear un proyecto más serio. Entonces, pues sí, por lo general nos reunimos todos, pero también se da la opción de que cada uno tiene su independencia, entre comillas, y propone el resto. Gracias, Luis, muy interesante. John, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. John, cuéntanos cómo es que aparecen esos temas de investigación dentro de los proyectos del semillero. Bueno, realmente lo principal en este semillero es uno mismo. La palabra yo es lo fundamental, la palabra soy. De hecho, hace poco hicimos una presentación para un festival de danza universitario donde hicimos una obra llamada Soy. Y Soy es básicamente creación de coreografías de los estudiantes que pertenecen al semillero, donde cada uno le pone como de su parte, por decirlo así, de cómo son ellos y de cómo ellos se mueven, de cuál es su calidad de movimiento, y a partir de esto, pues surge toda esta obra, ¿no? Entonces, los temas vienen siendo también para la investigación de cada coreografía, viene siendo los sentidos, vienen siendo experiencias de vida, vienen siendo momentos muy significativos que se transponen luego al movimiento. Y pues con esto sale como toda, o sea, el yo es la investigación y luego con esto transponemos para bailar.
Bueno, muy interesante. Ya tenemos unas perspectivas que es desde lo exploratorio, como lo hace Rollo Digital, por ejemplo, con su proyecto sobre la corporalidad, o CreaFab, que lo desarrolla desde intereses más, o más bien como exploraciones desde intereses científicos y desde danza contemporánea nos muestran más reflexiones acerca de la identidad y cómo puede generarse un proceso exploratorio creativo eh, en términos del cuerpo. Bueno, buenas noches, Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches, pues yo me presento, vengo de parte del Semillero de los Mano Alzadas, mi nombre es Daniela Emilia Arias y pues nosotros comenzamos con los procesos de investigación a partir de elegir tanto una técnica como un tema. Entonces empezamos a hacer una lluvia de ideas y normalmente estos temas empiezan a surgir por polémicas, por interés social, la manera en la que nosotros queremos comunicar las ideas y que la gente empiece a visualizarlas o empiece a percibirlas. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en esa investigación ya un poco más fuerte. Entonces empezamos a desarrollar documentos madres. Siempre en el semillero tenemos ese proceso de a partir de elegir nosotros un tema de interés y estar de acuerdo, comenzar a elegir una técnica de ilustración. Entonces siempre es una técnica y una investigación. Y cómo esas dos se pueden enlazar para empezar a comunicar un mensaje y hacerlo más fácil para la comprensión de los demás. A partir de ahí, pues entonces desarrollamos un documento madre y en el documento madre, pues empezamos a narrar toda la historia de investigación que conlleva uno de los temas. Uno de nuestros ejemplos es el desarrollo de la primera edición de la revista, que comenzó con una investigación sobre la fauna de los humedales, sobre las aves, y después toda esa investigación terminó siendo todo un proceso y un desarrollo de una revista que busca, por medio de esa técnica de ilustración tanto análoga como digital, por medio de los colores, eh, impulsar a los demás a preservar esa fauna y a tener conocimiento de esas aves. Ese es uno como de nuestro primer ejemplo. Gracias, Daniela. Bueno, muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, por favor, preséntate y qué opinión tienes sobre este primer tema sobre el tema que estamos iniciando el día de hoy. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Gaitán y yo soy líder del semillero de Rollo Digital. Pues bueno, ¿qué puedo aportar además de lo que ya dijo Eddie? Que digamos que, bueno, en general todos tenemos como un propósito en cuanto a nuestra investigación y es que la investigación tenga un objetivo. Entonces, que digamos que nuestras investigaciones en general como semilleros no son como, no es un proyecto sin propósito, valga la redundancia, o porque salió así, sino todo tiene una razón de ser, todo tiene un objetivo y todos queremos transmitir algo. Entonces, pues, más o menos eso es como lo que puedo aportar, como a grandes rasgos de quiénes somos todos como en general. Genial, Gabriela, muchas gracias. Para todas y todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, eh, queremos decirles que al final de esta conversación podrán ver parte de los contenidos, resultado de los proyectos que nos están comentando los semilleros. Entonces, para que lo que tengamos muy presentes y bueno, con el ánimo de poder avanzar. Ustedes nos comentan que tienen distintas puertas de entrada dentro de la investigación-creación en sus proyectos. Tenemos desde la exploración corporal, la exploración desde la identidad, ya de una forma un poco más estructurada desde la generación de un documento que sirve como guía para poder avanzar dentro de la investigación, alimentado por una lluvia de ideas, hasta
la alimentación sobre una documentación científica que desarrolla el semillero CreaFab. Luego de identificar y ya en ese punto de entrada, estamos ya en el punto de entrada de nuestra identificación y después de nuestra investigación y después de haber identificado nuestro tema de abordaje, ¿qué empieza a predominar dentro del semillero? Empieza a predominar unas exploraciones alrededor de lo sensible, cada proyecto en particular lo va exigiendo, o ustedes ya tienen dentro del semillero una metodología procesual en la cual arrancan en un proceso de investigación protocolario, paso por paso, hasta llegar a una proyección final con unos resultados específicos, o pueden, como nos comentaba la frase de Sánchez, tenemos que, se pierden en algún momento y de un momento a otro lo creativo se toma el proyecto, o de un momento a otro la rigurosidad científica llega a predominar. Entonces, continuemos con la palabra, con el orden de la palabra que veníamos desarrollando ahora. Valentina, toda tuya la palabra. Bueno, digamos que en esta oportunidad me gustaría que mi compañera Gabriela diera más a detalle como todo ese proceso que nosotros llevamos a cabo dentro del semillero. Entonces, Gaby, adelante nuevamente. Vale, listo. Entonces yo voy a responder esta pregunta. Entonces, digamos que para nosotros es muy importante tener todo organizado. No tenemos como una metodología con un nombre específico, sino que pues vamos como nosotros organizando nuestra propia metodología. Entonces, digamos, voy a hablarles como usando un ejemplo de nuestro último proyecto que fue Corporalidad. Entonces, digamos, para este proyecto nuestro objetivo era como mirar cómo se manifiestan las emociones en la corporalidad. Entonces, como comenzamos acá, nuestros proyectos siempre comienzan como por la parte de investigación, porque digamos que es muy importante tener como una base informática para desarrollar como de forma óptima el proyecto. Entonces, digamos que buscamos como qué tipos de sentimientos existen, cómo se pueden manifestar dentro de la corporalidad. Después de eso vamos como a la parte un poquito más como de cómo podemos representar eso, como representarlo así de forma fotográfica. Entonces, con la fotografía, ¿qué estilo vamos a utilizar? De pronto, ¿qué estilos denotan tristeza? ¿Qué planos podemos utilizar? Entonces, pues todo eso es la parte de investigación que hacemos al inicio de nuestros proyectos. Siempre es muy importante tener, como lo que les mencionaba, esa base informática para hacer de forma óptima un proyecto. Después, sí, vamos como con la parte práctica y creativa, que es ya cuando aplicamos como todo eso que ya conocemos, todo eso que investigamos, pues ya como en un plano real, como les dije, lo ponemos en práctica, valga la redundancia. Entonces, bueno, comenzamos a mirar con eso que investigamos, con los planos que nosotros decidimos usar, bueno, cómo se ven esos planos, cómo se ve aplicado como ese color, ese estilo que escogimos y bueno, más o menos así es. Entonces, siempre primero como la parte de investigación, luego la parte creativa y práctica. Ah, genial. Vale, Gabriela, muchas gracias. Luis, toda tuya la palabra. Bueno, creo que en el caso de nosotros, la mayoría de los integrantes de CreaFab somos diseñadores industriales. Entonces, en nuestro caso sí puede pasar mucho que a veces la creación misma se toma el poder y digamos que nos hace desligarnos un poco de la metodología teórica. Sin embargo, en grandes rasgos nosotros sí tenemos un proseguir, digamos, que siempre es pensar o plantear, perdón, conceptualizar, producir y comprobar. Y se repite, digamos que siempre ese ciclo constantemente. Entonces, digamos que la parte de investigación en algunos casos no se da solo por
investigar en bases de datos de artículos científicos, sino a veces la investigación está en preguntarle a docentes específicos que saben un poco más de los temas que estamos investigando o que queremos aprender, eh, pues digamos que para que nos enseñen como tal. Entonces, cuando ya se convierte en algo tan cotidiano de pronto o tan coloquial, la creación empieza, digamos que a tomarse el poder, entre comillas. Luego de eso, pues ya cuando se inicia el proceso, definitivamente uno empieza a variar entre, no sé, probar en impresión 3D una pieza o probarla en impresión de cerámica. Y modificando pequeñas cositas simplemente por querer ver un resultado diferente, pues empiezan a llegar a resultados interesantes. Pero no está, digamos que guiado por una estructura muy ceñida, digamos, en tiempos y en resultados como tal. En nuestro caso no va tan así. Me imagino, Luis, que depende del proyecto y el punto de arranque de ese proyecto, pues Sí, dependerá si va predominando o si se requiere devolverse un poco a la indagación científica como lo hacen en el punto de partida, o si pueden seguir avanzando de manera acelerada en los elementos creativos. claro, Mario, igual también tiene que ver es las capacidades que uno tenga en el punto en el que inicia la investigación, ¿no? O sea, qué conocimiento tiene uno a ese momento, qué tanto tiene que aprender para llegar a tener un resultado óptimo, o qué tanto puede aplicar de lo que ya sabe uno para tener un buen resultado. Entonces, digamos, si empezamos a trabajar con una máquina que no conocemos ninguno de nosotros en absoluto, pues tenemos que iniciar desde una fase de investigación. Pero si nosotros tenemos ya un conocimiento base en dicha máquina o en dicho proceso o en dicho material, pues nosotros podemos iniciar con una exploración ya determinada. Entonces, pues sí, como lo dices, depende del proyecto y del alcance, pero por lo general sí la creación a veces se toma más las riendas, para ser sincero. Genial. Gracias. John, te escuchamos. ¿Cómo sucede eso en el semillero de danza contemporánea? Bueno, pues de hecho en nuestro caso pasa, o sea, es como que en un principio todo es muy investigativo porque primero indagamos sobre qué es el autobiografismo, entonces también se pueden encontrar diferentes cosas acerca de también lo terapéutico que puede ser, acerca de cómo empezar a investigar de esta forma y también de cómo transponer lo que o sentimos o lo que vivimos o lo que vivimos al movimiento, ¿no? Entonces, como que en un principio es muy investigativo, pero ya después empieza a ser muy creativo y también esto es muy de prueba y error, ¿no? En general, tú estás bailando una coreografía y es curioso, pero el cuerpo también te dice por dónde ir y a veces tú haces un movimiento y es como, no se siente bien. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a dominar mucho nuestro proceso creativo y también que las posiciones en las que estamos, que también nos dicen como no, es que me siento bien acá o ese tipo de cosas, es algo que me parece muy bonito también y es que pues ya hablándolo también desde lo que vivo en mi carrera, es que el cuerpo también te dice como aquí no es, como en esta posición no es o este movimiento no es. Y también es como que él mismo se lanza a hacer diferentes movimientos y te libera o también te muestra una emoción de acuerdo a lo que haces. Entonces, en un principio, pues puede ser muy investigativo, pero en su mayoría termina siendo creativo precisamente por lo de prueba y error, que funciona y que no, cómo juntamos las cosas. Y pues también siento que también es un proceso muy creativo saber quién soy para así ponerlo al servicio de la danza. Claro, pero a pesar de parecer como, eh, como muy blando o muy acuoso la exploración por ser el cuerpo, por ser a través del cuerpo, de cierta forma lo que yo escucho, lo que estoy escuchando es que hay una rigurosidad, John, respecto a esa exploración que va
que se va generando a través del cuerpo, puesto que el cuerpo se convierte en un indicador del avance de la misma investigación. Sí, sí, o sea, el cuerpo, sí, el cuerpo precisamente se convierte en eso que tú dices. em, y esto es precisamente lo que hace que las cosas tomen un rumbo de alguna forma, ¿no? O sea, no es como tan un proceso súper estricto de ve por aquí porque, pues, no sé, investigaste esto, no, sino realmente es como, esto se siente chévere. Entonces, como que por ahí vas encontrando las cosas, pero pues también, no olvidándose también como de ¿cómo se le dice? Como las reglas que se establecieron en un principio, porque realmente respondiendo a algún momento en específico no nos movemos de la misma manera. Entonces, si estamos hablando de una situación difícil, pues también cómo nos movemos ante eso, ¿no? Cómo lo sentimos nosotros ante eso. Y pues que también el semillero no solo se va, o sea, el movimiento, pues porque yo lo hablo más en términos del movimiento, no solo se va a hacer como si fuese agua, sino también va a ser golpes o ese tipo de cosas, ¿no? Como esos movimientos repentinos o sea, explorando diferentes calidades del movimiento, Claro, que eso es lo que hace la diferencia entre cada participante también. claro. Gracias, John. Daniela, te escuchamos. Bueno, por parte de nosotros en el semillero, sí manejamos un proceso un poco más formal de investigación, pero llega a determinado momento en el que ya se vuelve netamente nuestra creación. Entonces, como nosotros tenemos un repositorio donde la gente puede visualizar prácticamente nuestras investigaciones y los temas que llevamos a cabo, que viene siendo la revista Boceto Serif, manejamos un orden para poder llevar esa revista a un feliz término. Así que, pues como les comentaba antes, nosotros comenzamos con un documento madre, pero adicional a eso, nosotros tenemos que escuchar las experiencias de otros. Es decir, cuando nos metemos en un tema, necesitamos obligatoriamente escuchar las opiniones de otros, saber cómo piensan, cómo se expresan y obviamente aprender de el talento de los procesos que llevan. Entonces, siempre contactamos ilustradores o realizamos entrevistas a personas del medio, gente que tenga esa experiencia y esa información para nosotros a partir de ahí empezar a nutrir nuestro conocimiento. Entonces, siempre después como de una investigación básica, empezamos con esas investigaciones un poco más pesadas que vendrían siendo las entrevistas o incluso ya realizar salidas de campo en donde ya empezamos es la exploración. Entonces, en las salidas de campo, por medio de la exploración, pues empezamos como a hablar con la gente. Nos pasó mucho que cuando estábamos haciendo ahorita el proyecto de este semestre, que es el graffiti y el muralismo, pues fuimos a un festival de graffiti en Bogotá, entonces empezamos ahí a hablar con grafiteros, con las personas que están en la calle, cómo relacionarnos, para saber qué piensan ellos, cómo ven las cosas. Hay mucho también diseñador industrial entre los grafiteros, nos empiezan a contar sus historias y por medio de eso ya nosotros empezamos a formular nuestras propias ideas. Y ya a partir de ahí... es totalmente libre nuestra creación, entonces nosotros como somos ilustradores, obviamente, pues elegimos nuestra técnica de ilustración favorita y a partir de ahí empezamos a comunicar nuestras propias ideas y cada uno la comunica de una manera distinta. A veces tenemos muchos saltos, pero siempre procuramos mantener ese hilo conductor en nuestra revista, obviamente para poder ofrecer una experiencia grata a los lectores, pero el proceso realmente creativo ya se vuelve hasta cierto punto, ya es totalmente exploración, es probar, voy a probar con estos colores, voy a probar con estas formas, voy a ver qué funciona, qué no, y es muy experimental ya la cosa. Qué interesante. Daniela, muchas gracias. Y para ir cerrando la parte del conversatorio del encuentro de hoy y bueno, y dar paso a la presentación de cada uno de ustedes, de sus semilleros, como de los proyectos que están avanzando y de los resultados que han tenido.
es muy interesante y me gustaría escuchar brevemente como unas conclusiones muy generales de ustedes. Es muy interesante ver la intimidad eh, investigativa de cada uno de sus semilleros. Ustedes están abriendo, pues digo la intimidad porque uno no le abre a todo el mundo y en cualquier momento uno no abre, digamos, cómo es que el cómo realiza sus procesos. Y esto es muy interesante porque, digamos que deja un poco de lado o va despejando esa bruma que está alrededor de cómo se desarrolla un proceso de investigación-creación, que puede dialogar de manera propositiva y, y que lo vamos a ver ahorita con las presentaciones de cada uno de los semilleros, puede dialogar de manera propositiva con resultados investigativos de investigaciones tradicionales. De tal modo que, como Daniela misma comentaba, Gabriela misma comentaba, perdón, ella decía que no hay necesariamente un método que predomine, sin embargo, sí se plantea un objetivo. Hay un punto inicial en el cual se proyecta la realización de un resultado o como en el caso de los mano alzadas, que tienen la proyección efectiva de un producto que es la revista serie, pero tenemos otros lados que es, tenemos un punto de arranque, que es un punto de arranque muy estructurado donde tenemos una documentación, tenemos una exploración previa, incluso científica, como lo hace CREAFAP, pero cuando arrancan su exploración investigativa, deben dejar que la creación domine completamente. Entonces, en ese contexto donde los métodos que pueden ser usados para el desarrollo de cada uno de sus proyectos no están predefinidos y no requieren una predefinición previa, sino que pueden ir ajustándose y acomodándose a medida que van desarrollando la investigación, a pesar que pueden tener ya una planeación previa. Digamos que cuando se escucha o cuando ustedes escuchan las definiciones sobre esto de qué es la investigación o qué es la investigación-creación, tal vez me gustaría que compartieran su opinión rápidamente sobre qué reflexiones le generan a ustedes como estas predeterminaciones sobre o estos prejuicios sobre, no, pues la investigación-creación no requiere de método o los métodos o tiene ausencia de métodos porque no tienen un proceder estricto o la investigación-creación deja desbordar su proceso creativo y no tiene una rigurosidad, a pesar que, por ejemplo, en el caso de John, nos dice que el cuerpo precisamente es ese instrumento en el cual se va registrando a través del ensayo y error el avance sobre la investigación. Entonces, digamos que hay distintos prejuicios donde se dice que debería dominar una de las dos o que no domina ninguna de los dos. ¿Qué opiniones tienen ustedes alrededor de como de estas visiones donde se entiende que hay ausencia o hay unas nociones muy vagas sobre los métodos que son usados dentro de la investigación-creación? Si quieren, comenzamos de atrás hacia adelante. Daniela. Ok, yo creo que en nuestro caso es muy compartido y a veces llega a ser decisión nuestra el dejarlo en que se comparta tanto de investigación como creación al tiempo y que no sea demasiado de uno o demasiado del otro porque se pierde el norte.
Entonces, nos ha ocurrido varias veces que a veces cuando la investigación llega a ser muy extensa, ya se vuelve tediosa, el tema pierde el interés principal que tenía para nosotros y muere. Entonces, tenemos que llevar a cabo, como somos creativos, tenemos que llevar a cabo esa idea de la creatividad a veces dura unos pocos minutos, entonces hay que tomar todo lo que sea posible durante esos minutos. Em, entonces, sí, nosotros llegamos a la parte de investigación, pero es una investigación que tiene que tener, sí o sí, nuestro proceso de exploración, de creatividad, para no aburrirnos y para no llegar a volver esto un proceso tedioso y que únicamente perdemos el norte, porque hay veces en las que la gente llega, o el extremo, que es que la gente llega a pensar, ah, pero es que es un semillero de ilustración, entonces solamente van a hacer dibujos bonitos, solamente van a ilustrar y no llegamos a la parte de investigación. Y ya cuando la gente entra, pues es como, porque nadie me dijo que había que investigar y todo eso. Entonces, como que nosotros manejamos siempre un equilibrio entre las dos, entre investigar hasta cierto punto y a partir de ese punto que nosotros decimos, ya listo, entendemos el tema, podemos empezar a explotarlo a nuestras maneras y de la manera que nosotros querramos, empezamos a explorar y proponemos y por esa razón se realizan como las convocatorias internas o las externas y empezamos a socializar nuestros hallazgos con el resto de los seguidores o de las personas o de los integrantes. Genial, Daniela. No, nos das unos aportes y unas ideas muy interesantes. John, ¿qué opinas acerca de esta última reflexión? Bueno, pues es que digamos que también siento que la investigación puede estar un poco muy cerrada a simplemente sentarse y leer y cosas así, pero pues honestamente yo también he aprendido mucho que la investigación em, pues puede partir de cosas directamente que hagan, ¿no? O sea, de hecho en nuestro caso pasa mucho que no estoy directamente pensando en qué voy a hacer, sino que simplemente hago. Y esa es la investigación. Sí, simplemente paso por allá y digo, uy, aquí funcionó, entonces retrocedo y empiezo a utilizar eso que encontré para como insumo de creación de cosas, ¿sí? Entonces, y la creación estaría básicamente en la unión de todas estas investigaciones que hice y encontrarle como un conducto a todas estas cosas para que el cuerpo transite a través de las coreografías, que es en el caso del semillero. Entonces, digamos que también diría que una reflexión importante puede ser es que la investigación no solo se cierra a estos procesos teóricos, sino también a estos procesos lúdicos, por decirlo así, que uno puede hacer y que uno puede encontrar haciendo, ¿sí? Más que directamente leyendo o solo como buscando en internet o algo así, sino básicamente que uno puede buscar estando ahí y retoma de lo que a uno le puede servir. Obviamente uno no puede pasar simplemente por las cosas sin acordarse, sino que uno dice, ok, esto funciona, esto lo dejo, lo tomo, lo uno con lo que ya encontré antes y a partir de esto empiezo a crear y esto va a ser como el producto final de todo lo que hemos hecho. Muy interesante, John. Gracias por tus aportes. Luis. Bueno, por nuestro lado, bastante identificado con lo que dijo mi compañera de las manos alzadas. Pasa mucho que la gente no tiene otra perspectiva sobre los semilleros. Piensa que es un poco más divertido, como más... Sí es divertido, pero es divertido de otra forma. Entonces, sí, tienden a confundirlo mucho. Muy identificado con lo que dice mi compañera y aparte de eso, pues ya respondiendo, digamos, como reflexión final, considero que en nuestro caso es importante que a pesar de que la creación se tome un poco el poder en muchos casos, siempre se logre llegar a una transmisión del conocimiento al final. Es decir, que eso, la experiencia que cada uno de nosotros adquiere desde la perspectiva personal, eh, pues sea transmitida, ya que puede que digamos, haya 5 integrantes en el semillero de CREAFA y todos estamos trabajando en un proyecto, pero todos lo vemos de una forma diferente.
y cada uno puede, digamos que, sí, extraer su conclusión. Y yo creo que lo que hace realmente rico el conocimiento es cuando se entrelaza entre las diferentes personas y las perspectivas. Por lo tanto, creo que, digamos que como conclusión mía, los procesos de creación de investigación-creación son muy importantes, ya que nos permiten combinar, digamos que esas técnicas del mundo teórico con el mundo práctico, entender la perspectiva desde lo teórico y desde la experiencia propia, desde lo que nosotros hemos vivido, como lo decía John, y cómo lo expresamos en lo que estamos haciendo. Y no únicamente desde la danza, sino también en nuestros diseños, en el caso de CreaFab, o en nuestros productos finales. Entonces, creo que la caracterización de esos procesos que empiezan desde la creación misma es lo importante. Entonces, si una vez se empieza desde la exploración sí, perdón, desde la exploración, tiene que llegar un momento en el que se caracterice esa exploración, se establezca, digamos que un actuar sí, como un actuar de lo que sucedió para poderlo transmitir a futuras personas, ¿cierto? A otras personas y así nutrirlo cada vez más. Entonces yo creo que esa es como la conclusión que podría sacar Genial, de ello. genial, genial, Luis. Gracias por tus aportes. Gabriela y Valentina. Bueno, si quieres, dale y ya yo Dale. concluyo. Ok, listo. Tratemos Bueno, de hacerlo más reducido las dos para que, Sí. como vamos a las dos, alcancemos. Pues digamos que los procesos de investigación-creación, en mi opinión, son uno de los más bonitos, porque a pesar de que tengamos en cuenta de que obviamente la investigación tiene un proceso, una forma de ser, cuando se involucran los temas de creación, toma un camino distinto, porque si bien nosotros tenemos que investigar un tema, mirar hacia dónde queremos dirigir el proyecto, la creación se toma todo ese proceso y lo hace mucho más ameno y mucho más bonito, mucho más desde lo sensible. Entonces, aunque estigmaticen un poco que cuando uno investiga con temas de arte no es investigación, pues me parece que de pronto están un poco erróneos, porque digamos que estos procesos al momento de nosotros investigarlos son como los más sensibles y los más como empáticos, puesto que el arte no involucra como temas tan científicos, sino que involucra temas más del ser, ¿sí me hago entender? Entonces, digamos, al menos nosotros como diseñadoras, los profesores nos han dicho muchas veces que para uno hacer algo, tiene que primero empatizar con la persona. Entonces, desde nosotros, desde la fotografía, desde nuestro semillero, dentro de nuestros procesos, a pesar de tener en cuenta como todos los métodos cualitativos, cuantitativos, siempre está primero esa parte de empatizar con el objetivo que queremos llegar. Entonces, digamos que a grandes rasgos es como la opinión que tengo sobre los procesos de investigación-creación, que son como uno de los más bonitos porque permite a nosotros empatizar desde el ser. Genial, Valentina. Gabriela, si quieres decir algo más. Listo. Digamos, como conclusión general, como ustedes pudieran notar, la parte de investigación no solo es teórica, o sea, sino que uno puede investigar desde el hacer, en el caso de John. Entonces, digamos que la investigación y la creación siempre van a ir de la mano, siempre. O sea, ya sea que investigues de forma práctica o teórica, todo eso que estás haciendo en ese proceso se va a ver reflejado en la parte creativa. Entonces, como que si esa investigación es como ese medio que te va a dar las bases al final para poder llegar a algo, para poder desarrollar algo de forma creativa. Entonces, digamos que no es que uno sea más importante que el otro o una predomine más que el otro, no siempre. Casi siempre van a ir como de la mano juntos, como en paralelo, y ambos son igual de importantes. Gracias, Gabriela. Creo que ustedes mismos han dado la conclusión. Una palabra mía de más es hablar de más sobre ya lo que ustedes concluyen sobre la discusión de hoy. Para quienes nos están viendo en este momento, creo que tienen una noción
muy enriquecedoras sobre esta primera exploración, sobre la investigación, creación que se desarrollan los semilleros de la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad del Bosque. A continuación, daremos una breve descripción de uno de los proyectos que están desarrollando o han desarrollado cada uno de estos 4 semilleros. Entonces, por favor, mostremos el contenido, si son tan amables, compañeras y compañeros. Vamos por el mismo orden o si quiere arrancar el compañero Luis. Y Vale, listo. nos proyectas, gracias Luis, nos va a proyectar uno de sus proyectos, parte de los contenidos, y nos va a hablar, por favor, no nos excedamos más de 1 minuto y medio para que sea sucinta la información. Creo que los videos que tiene el video que tiene son súper cortos. Sí, me confirman si pueden ver la pantalla o si se puede. ¿Sí pueden ver? Sí, Creo sí, Sí, que... se ahí ve. ya vemos. Bueno, listo. Les cuento una contextualización rápida. Este fue un proyecto que hicimos el año pasado con el semillero. Nosotros en este caso nos enfrentamos a una nueva tecnología que adquirió el laboratorio de prototipos de la universidad y que no había sido muy utilizada, digamos que hasta el momento, debido a la pandemia. Entonces fue una tecnología una máquina que adquirieron, es una impresora 3D en cerámicas y no había muchas pruebas previas, digamos, a lo que nosotros empezamos a trabajar. Entonces, cuando iniciamos este proyecto, iniciamos de ceros, con exploración pura, con ensayo y error, aprendiendo, digamos, que de esta tecnología, ya que no hay mucho contenido alrededor del mundo, y si hay contenido está en otros idiomas y demás. Entonces, pues en generalidades ese es el proyecto. Entonces lo que nosotros hicimos, les voy a ir poniendo los videos. Lo que nosotros hacíamos en general era codificar un tipo de formas y diseñar un tipo de formas para que la máquina, pues digamos que la replicara de forma tridimensional, eh, interpretado digamos que por una serie de coordenadas. Nosotros programábamos la máquina desde un programa aparte y obviamente configurábamos la forma desde la morfología, ¿cierto? La diseñábamos. Entonces lo que nosotros estábamos explorando acá era hasta qué punto la cerámica nos permitía hacer cierto tipo de ángulos, de concavidades, de texturas que eran naturales en una impresión 3D en plástico, pero que no sabíamos si efectivamente iban a ser posibles en una impresión 3D en cerámica, ya que la cerámica pues tiene un peso, una humedad, digamos que es un material que no está tan estandarizado como el plástico, por lo tanto pues nuestra exploración giró en torno a eso. Ese fue el proyecto. Y bueno, en pantalla pueden ver unos de los resultados. Esta es la forma en la que pues, la máquina Sí. funciona. El color beige, o digamos que esa es la masa como tal de la cerámica. En la cerámica, digamos que pasa algo muy interesante y es que uno tiene que preparar la masa y tiene que tener una consistencia específica para que aparezcan las capas de esta forma. Si no, van a empezar a haber errores como los que ven en este caso, en donde la cerámica empieza a desprenderse capa a capa y empiezan a haber problemas. Entonces la exploración giró en torno a cómo lograr que la cerámica pues fuera un material más estable para imprimir cualquier tipo de formas que nosotros propusiéramos. Qué interesante, Luis. Muchísimas gracias por la descripción de tu proyecto. John, por favor, te escuchamos. Escuchamos si quieres compartir. Vale, ya presento. Voy a compartir como estos espacios de ensayo, básicamente, porque pues aquí es donde está como todo lo que... Ay, un momento.
Entonces, aquí, digamos, nosotros aquí hicimos una exploración de los sentidos. 6, 7 y... Nosotros empezamos básicamente con una coreografía pues, que se nos enseñó y lo que hicimos fue básicamente que por grupos teníamos un sentido, ¿sí? Como el oído, el tacto, y a partir de eso cada grupo empezaba a crear como una especie de coreografía que finalmente se unió o sea, que se unieron y que se formó como una especie de planimetría y esto fue lo que surgió de esta investigación. También está esto, que es básicamente un código de movimiento por letra, que de hecho nosotros en una reunión, porque eso todo fue en pandemia, nosotros hicimos como una creación de movimiento por letra y con frases empezamos a crear coreografías. Entonces existía como una frase por cada estudiante y también había una frase grupal que la profe había propuesto. Eh, digamos, aquí hay algunas de las frases que sería así como, asentiste, pero parecías a punto de desmoronarte, así que te abracé hasta que te calmaste. Y esa frase crearía una coreografía. Entonces aquí pues podemos ver la A, la B, la C, y esto funcionó como insumo para la creación de diferentes solos y que pues en el ensayo de la prueba y error se terminaron uniendo con la frase grupal o también con otras coreografías ya antes hechas. Entonces, por ejemplo, también está esto que fue un ensayo para una presentación que teníamos a finales del año pasado. Esto... Bueno, ya. Más fluido. Y... Sí, así. Y pues digamos que esto es básicamente lo que va surgiendo. Aquí está otro pedacito, ya finalmente les voy a mostrar. Quieticos. 5, 6, 7 y... You come around like a playful, wearing your clothes so much for even the blind to be. Oh, stay for. I'll have to see some days for. Y bueno, básicamente esto es como lo que se ha venido trabajando. Digamos que estas coreografías, y bueno, se trabaja también con cosas como el canon, el coro y el contrapunto, y pues ese tipo de cosas son las que se van metiendo respecto a la planimetría y también a todo lo que cada participante aporte, porque pues igual cada uno hace su exploración y de acuerdo a cómo también se vaya trabajando y cómo vayan funcionando las cosas, pues se van tomando en cuenta esas coreografías y pues ahí se va formando ya como toda como una escena en sí. Qué interesante.
Además que nos dejas ver parte de lo que estábamos hablando del el proceso de investigación-creación, al igual que como nos lo mostró Luis. Bueno, vamos con fotografía digital. Vale, entonces les voy a compartir pantalla y mi colíder Eddie les va a explicar rápidamente como más o menos cuáles son nuestros proyectos. Permítanme. Un segundo. Listo. Me avisan si pueden ver, por favor. Ahí se pueden ver. Vale, entonces le doy la palabra a mi co-representante. Hola. Bueno, entonces digamos que lo primero es que nosotros semanalmente lo que hacemos es realizar retos. Estos retos son planteados dentro del mismo grupo del semillero y lo que queremos aquí es literalmente poner en práctica todos los conceptos y conocimientos que tenemos hasta el momento. Entonces, en estos retos lo que nosotros hacemos es poner un tema específico y a eso adicionarle como alguna técnica de fotografía. Entonces, pues digamos que las imágenes que estamos viendo en pantalla son algunos de los resultados de los retos que nosotros hacemos semanalmente y todas esas son fotografías de los integrantes del semillero. Ya como siguiendo así como muy rápidamente, estas son fotografías que se tomaron en conjunto con Brumlab, aquí nuestro compañero Luis. Entonces, digamos que para que vean que nosotros también, como lo mencionaba yo al principio, ese apoyo fotográfico que pueda haber dentro de un proceso de investigación. Entonces, aquí pueden ver como diferentes prototipos que ellos hicieron y pues las muestras fotográficas que nosotros realizamos a esto. Entonces, sigamos. Y ya, pues, por último, el proyecto de investigación que nosotros estamos trabajando, que se llama Corporalidad, que nuestra frase es que a veces el cuerpo expresa lo que con palabras no podemos decir. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es retratar emociones a través del cuerpo con el fin de sensibilizar a las personas y que ellos entiendan cómo se ven reflejados esos sentimientos dentro de la corporalidad que tenemos día a día. Entonces, aquí lo que se hizo fue, como el objetivo era generar una galería dentro del hub, que pues en este momento está. Creo que dura hasta hoy, pero pues si mañana, antes de que desmontemos esta, pueden pasarse por ahí. Sin embargo, pues digamos que el objetivo principal era formar una galería. Después de eso, en las muestras de diseño de comunicación, pues nosotros en diseño industrial y diseño de comunicación tenemos muestras a final de semestre. La idea es hacer una galería interactiva porque pues si bien tenemos esta manera como visual de ver las emociones, también queremos que las personas no solamente las sientan desde lo que ven, sino que las sientan con otros sentidos, valga la redundancia. Entonces que puedan sentirse inmersos en la emoción que nosotros estamos retratando. Y como por último, como hacer una revista digital en donde queden consignadas pues todas las fotos que hicimos en este proyecto, que todas fueron a base de un texto dentro de las emociones que nosotros escogimos. Entonces, las emociones que nosotros escogimos se dieron en dos, en positivas y negativas. Aquí hay algunas fotos, está el sentimiento de nostalgia, soledad, distracción, aflicción, paranoia, ansiedad, lo que podemos ver aquí, y otro grupo de emociones positivas como la serenidad, el éxtasis, la euforia y el amor, que digamos que dentro del proceso creativo el amor nos dimos cuenta que no solamente podría ser algo positivo, sino que también podría verse de forma negativa. Entonces digamos que fue un reto en donde podíamos como enmarcar esa emoción. Y pues esto a grandes rasgos es como los proyectos que manejamos dentro del semillero y nada, muchísimas gracias. Vale, Valentina, muchísimas gracias. Qué impresión me da esa fotografía digital, esa fotografía que hicieron en colaboración con CreaFab, porque parece una animación, ¿no? O sea, es muy impresionante, la verdad. Daniela, toda tuya la palabra con los manos alzadas. Bueno, muchas gracias.
Yo, bueno, les iba a compartir pantalla. Un segundo. Sobre todo, esperen un segundo. Ay, es esta pestaña. Un segundo, por favor. Nuestra información, la mayoría de los eventos, las cosas que hemos hecho, todo lo vamos conservando en nuestro Instagram, entonces los invitamos además a seguirnos y aquí pueden ver un poco de nuestro trabajo, además que es pues nuestra primera revista. De hecho pueden aquí encontrar también encuentros y entrevistas que hemos tenido con otros ilustradores, también como invitaciones que hemos tenido, los retos que manejamos, las convocatorias internas, tanto externas. También están las fotos de nuestras salidas de exploración. Esta, por ejemplo, fue para el Urban Sketch. Después están los shots de actividades para la ilustración, los encuentros que tenemos y, por ejemplo, los encuentros de este semestre que fueron ir al Imago Festival. Y próximamente una entrevista que vamos a realizar para Juan Sin Miedo. Creo que eso sería como en resumen. Aquí pueden encontrar como básicamente los apartados para poder entrar a la revista y así. Daniela, muchas gracias. Y para cerrar este gran encuentro, este primer gran encuentro, por favor, cada uno ya Daniela lo hizo, cada uno de los demás, si quieren compartir, por favor, cuáles son sus arrobas y sus nicknames a las personas que nos están viendo y estudiantes que estén interesados en conocer más sobre cada uno de los semilleros o si estén interesados en participar, a ser parte de cada uno de estos semilleros. Entonces, devolvámonos. Adelante, Rollo Digital. Bueno, nos pueden seguir en nuestra red social, @rollodigital_vb. Ahí pueden como seguirnos, contactarnos si quieren hacer parte del semillero y estar pendientes porque Rollo Digital despegó y despegó con toda y se vienen proyectos muy chéveres. Gracias. John. Pues de hecho en este momento no usamos redes sociales los del semillero, pero pues igual estamos o sea, en el semillero como tal, ¿no? Pero ya en la página, en el Instagram de la Facultad de Creación y Comunicación se han publicado cosas acerca del semillero. Allá pueden encontrar un poco del contenido que hemos hecho en este año, también parte del año pasado. Y que pues también pues en las redes de Dramático. Y podrían escribirte a tu correo electrónico. Sí. ¿Cuál es? Es osa con doble s, josa con doble s, @unbosque.edu.co. Listo, entonces ya saben, escríbanle a John para si quieren hacer parte o saber más sobre el semillero Danza Contemporánea. Luis, cierra, por favor. Vale, a nosotros nos pueden seguir en Instagram como creafab_piso semillero y en el correo, nuestro correo es creafabsemillero@gmail.com para que nos Gracias, sigan Luis. y si están interesados pues se unan al semillero. Gracias, Luis. Gracias, Daniela. Gracias, Gabriela, Valentina, John. Muchas gracias por participar en este primer live, este primero de muchos. A todos los que nos están viendo, estén atentos de los próximos lives que transmitiremos. Van a estar muy sabrosos como este, estuvo muy enriquecedor, con muchas ganancias, muchas reflexiones. Y hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a todos. Chao, que estén bien. Gracias por vernos. Chao, feliz noche.